A ver, ¿quién ha salido? Mm, Solin está aquí. Roy, Cristian, Javier. Ah, Jorge es el que ha salido. Jorge se ha ido. Bueno, volvemos entonces, hermanos. Vamos a continuar la parte que nos falta. Y ya, ¿se ve, hermanos? Sí, Ya, perfecto. Habacuc, como lo vemos, profeta, es un conservador agudo, un observador agudo de su ambiente, ¿no? Él conocía su realidad, algo que creo que nosotros no estamos haciendo o que no hacemos. Eh, en eso sí creo que no se nos ha enseñado bien. Eh, Hacemos una lectura de la realidad, pero con respecto al pecado, la maldad, ya, ahí nomás. Pero no estamos mirando la realidad en cuanto a qué sucede en economía, qué sucede en educación, qué sucede en salud, qué sucede a nivel de justicia, qué sucede a nivel de la administración de gobierno, qué sucede en cuanto a las relaciones internacionales, qué sucede en cuanto a los tratos, pactos, convenios, tratados que hay en los países, qué acerca de, digamos, del contrato social, es decir, del documento que nos tiene de base en nuestra nación y en las naciones también, y a nivel general también, tantas declaraciones y tratados que hay a nivel internacional, si lo respetamos o no respetamos. Muy poco se sabe de eso. Y lo que sí sabemos es esas especulaciones de planes por ahí, ¿no? Y propuestas o proyectos para tomar el mundo, ¿no? Un poco como esa serie de Pinky Cerebro, ¿no? Algo parecido. Y en la realidad no la tenemos, porque no la conocemos, o simplemente dejamos de lado. O si lo miramos, pues nos asusta y preferimos olvidarla, ¿no? Pero este profeta no hacía eso, ¿no? Él desafió, ¿no?, la justicia y la santidad de Dios. Fue alguien que desafió, interpeló a Dios. Fue el único profeta, de paso, que se dedicó a hacer eso. Bueno, el único desde la Biblia, porque hay gente que también hace eso, pero desde otro término, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien pierde un ser querido y agarra e interpela a Dios y dice, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Porque has sido injusto, porque has sido malo, te lo llevaste. ¿Podemos decir eso a Dios? No, porque eso no compete a nosotros, ¿no? Retener a un ser querido o a una persona aquí en esta tierra, porque eso Dios lo establece, Dios lo plantea y tenemos vida en un tiempo y luego nos vamos también en el momento que tenemos que irnos, ¿no? Hayamos o no hayamos hecho el bien, ¿no? Pero todos tenemos que irnos, ¿no? Nadie se queda eternamente aquí. Entonces, ¿por qué reclamarle a Dios eso cuando no es culpa de Dios, ¿no? Ni tampoco es culpa de Dios la maldad, porque algunos dicen eso. No, es culpa de Dios, ya ves, no existe Dios, ¿no? ¿Por qué entonces hay mucha maldad? Ah, ya ves, no está Dios, no existe Dios. Algunos dicen así, pero la muestra de que hay maldad es porque el hombre no hace caso a Dios, ¿no? No hace caso a Dios. Así que él, como muchos otros, estaba agitado y perturbado por las aparentes disparidades e inconsecuencias de la vida, las que halló difíciles de reconciliar con su alto concepto de Yahvé. No obstante, no se puso de mal humor, ¿no? Confiadamente presentó a Dios
su perplejidad, porque él estaba perplejo por lo que estaba ocurriendo, y quién no, ¿no? Y Dios le señaló el camino de solución. Dios no lo dejó así, le dio la solución. Así que el profeta salió de esa lucha con una fe más robusta e intensa, ¿no? Porque ahora sabía eso, ¿no? Dios le dice, el justo por su fidelidad al pacto vivirá, ¿no? Y como hemos dicho también en la primera parte, esa fidelidad al pacto es de Dios. Dios es fiel al pacto. ¿M? Y el que confía en Dios, en ese Dios que hace pacto, entonces es fiel y está mostrando su fe, ¿no? Su fe al pacto de Dios y su fe al Dios del pacto, ¿no? No se olviden, por eso podemos decir nosotros que creemos y somos justificados por la fe en Jesucristo por medio de la fe o la justicia por la fe, ¿ya? Por el pacto que hizo Dios con Jesucristo, ¿no? Con su muerte y su resurrección. Ahí se centra todo. Bien, eso nos queda solamente con una cuestión de concepto, ¿no? Eso hay que ponerlo en acción, ¿no es cierto? Por eso, Habacuc es llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá en cuanto al juicio que llegaría. Son los días previos a la caída de Judá, los tiempos de violencia y profundo pecado en la tierra, ¿no? Muy bien. Aquí está entonces esto que ya se mencionó también y lo pusimos de alguna manera dentro del video, pero vamos a ir aquí. Bosquejo. Nosotros hemos puesto este bosquejo, ¿no? Primero el versículo 1, el título del nombre del autor, ¿ya? Aquí hacemos tres momentos. En el video aparecen dos momentos nada más, ¿no? Pero aquí habemos tres momentos en este bosquejo. El primero es el juicio de Dios sobre Judá, ¿no? El pueblo malo de Dios, Judá venía a ser eso, ya Jeremías había dicho eso, ¿ya? El pueblo religioso que se enorgullecía del templo y decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová. Ah, ahí está la presencia de Dios, porque el templo de Jehová implicaba la presencia de Dios. Y entonces ellos creían que con eso ya bastaba. Bueno, Dios está ahí, está con nosotros, nos protege. Pero ese era un concepto idolátrico. Confiar en que tenemos el templo y que la presencia está ahí, entonces estamos protegidos por Dios. Ese concepto, ya hemos dicho, es idolátrico. ¿Por qué? Porque está hablando de un objeto, ¿ya? Y de creer tácitamente que Dios, como está en el templo, ahí está presente, ¿no? De paso, nosotros no creemos que Dios esté presente en los locales de la iglesia, ¿o sí? ¿Mm? En este tiempo ya Tenemos no. un poco de tradición, ¿no? Y hay algunas iglesias inclusive que dividen el templo en altares, ¿no? Un altar y la parte de la congregación Ujú. y los que no son ungidos o que no tienen la capacidad y se les impiden pasar adelante porque tienes que cumplir con ciertas normas y reglas y todo eso, porque ese lugar es el lugar santo. Y ese lugar santo no existe. Los locales que usamos para reunirnos como iglesia son simplemente lugares de reunión. La iglesia somos nosotros y la presencia de Dios está en nosotros, no en un local ni en un objeto. Eso sería idolatría, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de eso porque también, sin necesidad de tener un ídolo, podemos estar adorando los objetos para los cuales Dios
los establece o se establece dentro de la obra y pensamos que con eso estamos sirviendo a Dios, ¿no? Y no nos hemos ido de la idolatría, pues, ¿no? Hay que desprendernos de eso también, ¿no? Bueno, aquí está entonces ese pueblo malo que va a ser arrasado por los caldeos, por los babilonios. La primera perplejidad y la respuesta de Jehová, 1, 2 hasta el 11, ¿no? La lamentación del profeta, ¿no? Sobre el reinado de la maldad y la violencia. Ujú. Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede Jehová justificar su indiferencia en la presencia de la maldad y la violencia? ¿No? Esa pregunta que podemos hacer, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba dándose la pandemia, ¿no? No, no, que Dios estaba descansando, se le había pasado, no. Él estaba activo. Dos, la respuesta de Jehová, Él no es indiferente, levantará a los caldeos para ejecutar su juicio. Versículos 5 al 11, ¿no? Su levantamiento es de Jehová, ¿no? Es decir, va a agarrar esa nación y en nombre, ellos van a ser instrumentos del juicio de Dios. Y su carácter es de ellos mismos, o sea, la fuerte violencia que tenían, ¿no? Los caldeos. B, la segunda perplejidad y la respuesta de Jehová. Versículo 12 al capítulo 2:3. Lo primero, ¿cómo puede un Dios santo emplear un agente impuro o impío? ¿Puede hacer eso, Señor? Sí. Hasta gobernantes malos, Dios los permite. La esperanza confiada de que el pueblo de Dios no perecerá. Ese es otro problema, versículo 12. Eso me hace acordar un poco ese paralelo de la teoría que hay sobre la gran tribulación, ¿no? Dicen algunos que entonces la iglesia y esa corriente, ¿no? Dispensacional dice que la iglesia no pasará la tribulación, ¿no? Porque Dios va a proteger a su pueblo. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué va a proteger Dios a este pueblo que hoy día no es ni siquiera ni la mínima presencia de la iglesia del primer siglo? ¿Cómo lo va a guardar de esa hora de horror, de terrible situación, cuando es una iglesia tibia, ¿no? Que no es, no está caminando bien, ¿no? Y es posible que más bien eso sea parte del juicio de Dios a su pueblo. B, la perplejidad, el uso de Dios de una nación tan mala como la Caldea. Versículo 13 al 17. Eso sí no entendía Habacuc y seguramente que tampoco nosotros no entenderíamos eso. ¿Cómo Dios puede usar al malo para, para enjuiciar a su pueblo? ¿No? Dos, aquí viene la respuesta. El juicio es seguro, pero no inmediato. 2, 1 al 3. Y la decisión del profeta es esperar, esperar la respuesta de Dios. Y el mandamiento también, porque dice, escribir, porque la promesa es cierta. Escribe todo esto, dice. Y cierto que lo escribió Habacuc, ¿no? Escríbelo todo. Lo segundo, el juicio de Dios sobre los caldeos, ¿no? El juicio de Dios sobre los caldeos y el poder mundial impío. Así que no hay que temer tampoco ese asunto que unos hablan de gobierno, de, de un gobierno universal, ¿cómo es? Del nuevo orden mundial, dicen. Nuevo Porque orden mundial, el pastor. mundo nunca había habido cambio. Agenda 2030 dicen, pastor. Sí, pero eso es inventado, no es cierto, no hay ese documento, no existe. Y si existe está en internet, claro, ¿no? Pero es inventado, ¿ya? Y algunos creen que porque lo encuentran ahí, entonces, ah, sí, es verdad ese documento. No, no hay eso. Eh, Hay mucha manipulación en ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Pero, mira, el mundo ha cambiado. Decíamos en la antigüedad, Asiria era los caldeos primeramente, ¿no? Los antes de ellos estaban los, esto, ¿cómo se llamaban? Los sumerios, Sumer.
Los medos. no me he dominado todo ese aspecto. Después vinieron los caldeos, también los asirios y luego los babilonios y luego Persia, o Media y Persia. Medo persa. Y luego eso terminaron ellos, porque son cambios eso. Viene entonces Grecia, ¿no? Y Grecia domina y cambia el mundo también y desaparece Grecia y aparece Roma, ¿no? Y Roma gobernó un buen tiempo también, ¿no? Pero también desapareció Roma, ¿no? Y entonces hubieron otros dominios y la sociedad va cambiando. De la sociedad imperial se vio una sociedad medieval. Y de hecho que en ese tiempo también pensaban lo mismo, ¿no? Que caos, todo está cambiando, todo está destruyendo, la sociedad se está destruyendo, porque se estaba yendo a la Edad Media, ¿no? Y termina la Edad Media, el mundo feudal. Viene la industrialización y también otro cambio, eso era terrible. Desapareció la Edad Media, el feudalismo. Solo en algunos sectores aquí en Perú el feudalismo continuó, ¿no? En el campo. Eh, Pero en el caso de la industrialización, arrasó, ¿no? Pero ahora ya no estamos en la época de la industrialización, estamos en la época de la tecnología. Y la nación que tenga el dominio de la tecnología, esa va a ser la poderosa. Ya no es la economía. Ahí se está equivocando el que está en el norte, que quiere abarcar todo y quiere tener poder económico. No es por ahí, es la tecnología, ¿no? Pero bueno, sigamos aquí. Un principio fundamental en el gobierno del mundo, versículos 4 a 5. Los justos viven por la fe, ¿no? Ya hemos hablado de la fidelidad a Dios, ¿no? De la fidelidad al pacto de Dios y también la fidelidad al Dios del pacto. Dos, los injustos, ¿no? ¿Qué habían? Se embriagaban, ¿no? Como mencionó por ahí hermana Asti que el otro día, ¿no? Embriagados de soberbia, y no estaba hablando de los borrachos exactamente, ¿no? Sí, había gente que también se malgastaban en eso, ¿no? Seguramente que sí, pero acá estaba hablando de el embriagarse de soberbia, y eso, mm, cualquier parecido, ¿no? A lo que está sucediendo es pura coincidencia, ¿no? Dice un refrán. Pero es así, hay soberbia de poder, hay avaricia, ¿no? Hay el querer permanecer, entronizarse ahí, ¿no? Pero acá dice ellos, no permanecerán, no quedarán, ¿no? Ve, aquí vienen los ayes sobre los caldeos, y las ayes son las sentencias terribles, ¿no? Estos ayes, ¿no? Versículo 6 al 20, canción de Mofa. El ay sobre el deseo inordinado de conquistar y despojar, ¿no? Conquistar y despojar era la idea de los babilonios. Conquistar, conquistar y conquistar. Ay de aquellos, eso, ¿no? Ay sobre el esfuerzo de edificar un imperio permanente por medio de la crueldad y la ganancia deshonesta, ¿no? La crueldad, usar la fuerza desmedidamente, ¿no? Nadie puede reclamar. Versículo 9 al 11. El ay contra el edificar ciudades por medio de sangre. Versículo 12 al 14. El edificar ciudades a costa de violencia, a costa de la muerte, a costa de asesinar, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo con Babilonia haciendo eso, ¿no? El ay contra la crueldad en el trato de reyes y de naciones conquistados. La crueldad que tenían para con los monarcas de los pueblos que eran derrotados, ¿no? Los trataban terriblemente mal. Versículos 15 al 17. Creo que a uno de los reyes de Judá, creo que le sacaron los ojos inclusive, ¿no? ¿No? Terrible situación. El ay contra la idolatría, versículo 18 al 20, ¿no? Entonces ahí está esta parte del capítulo 2, ¿no?
Y tres, una oración por compasión en medio del juicio. O sea, en momentos más difíciles, en el capítulo 3 hay una oración. La petición está aquí, versículo 1 y 2, ¿no? eh, Dice, aviva tu obra, Señor. Y esto mucho se ha aplicado que, como avivamiento. No está hablando de avivamiento al estilo nuestro, al estilo evangélico. Avivar está hablando de, Señor, mueve tu obra en medio de esta situación, hazte conocer, hazte mostrar, dice, ¿no? No está hablando de sanidades, milagros, portentos, cosas sobrenaturales, que eso es lo que hablan algunos de avivamiento. No, aquí está hablando de mover las estructuras de poder, las estructuras que están tratando de derrumbar al pueblo de Dios, ¿no? Y por eso dice, en la ira, acuérdate de la misericordia, ¿no? Porque Dios está irado con su pueblo. Y aquí hay una pregunta. ¿Dios es Dios de ira? ¿Qué de la ira de Dios? Porque hablamos de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, de la justicia de Dios, pero ¿qué de la ira de Dios? No, ahora ya la ira, Dios ya no se aira porque ya su gracia la ha mandado. Algunos creen así, pero la ira de Dios es real, ¿no? Parece que sí, y que era contra su pueblo, ¿no? Por eso dice, aviva tu obra de misericordia, Señor, en medio de nosotros. Ya saca a este pueblo, ¿no? Duro y destrúyelo tú y comienza a restaurar nuestra vida. Es lo que quiere decir Habacuc, ¿no? Ve, Pastor, las poderosas obras de aquí Jehová está en el pidiendo, pasado. ¿no? Pastor, Juicio y salvación. Ah, aquí está pidiendo Habacuc preservar, ¿no? sí, Reavivar sí, su obra. era esa su obra, sí. Pero su obra implica justicia, pero también implica juicio, Claro. ¿no? ¿No? Juicio y salvación, ¿ve? La proximidad terrible de Jehová, versículo 3 al 7. Y la pregunta, ¿por qué se aproximó Jehová? Versículo 8 al 12. La respuesta, para la salvación de su pueblo, versículo 13 al 15. O sea que Dios castiga, restaura y salva. El castigo para su pueblo no es para desaparecerlo, no es para eso. Utiliza a otro pueblo, pero también le detiene la mano a ese pueblo, ¿no? Porque cuando viene el momento, dice, "Ah, hasta ahí, ahora mi pueblo lo tengo que restaurar, ¿no?" C, la confianza implícita en Jehová, el Dios de salvación, 16 a 19. Aquí entonces está el miedo y el temblor ante la tribulación, 16 y 17. Pero también está el regocijo y la confianza ilimitada, 18 al 19. En medio del destrozo, en medio de todo, dice, claro, lo que nos está describiendo Habacuc es un panorama de guerra, ¿no? De destrucción, donde no hay nada, ¿no? No hay nada, no se puede encontrar alimento, no se puede trabajar, no se puede, no, las casas están destruidas, todo está destruido, pero él se regocija en el Señor finalmente, ¿no? Y en vez que Él es el Dios de salvación. En medio de eso, ve al Dios de salvación, ¿no? Es paradójico eso, pero ahí está viendo, ¿no? En medio de ese dolor y de ver todo eso, dice, no, yo por encima de todo esto confiaré en el Señor, ¿verdad? Así, y lo dice, me gusta mucho a mí este texto, ya, y lo vamos a leer para mirar aquí, nos dice de esta manera, a ver, Habacuc 3:18. Primero, primero vamos a hacer 16, dice acá.
Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, de la invasión, ¿no? Del dolor, de la destrucción. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, está declarando ahí, clarísimo, está hablando de la invasión babilónica. Y ahí aparece ese famoso versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales. ¿Mm? Está hablando pues de una invasión de un ejército que va a destruir todo, ¿no? Como lo que decía Joel, ¿no? Cuando hablaba del, de estas, eh, estos bichos que destruían los campos, ¿no? ¿No? El saltón, el revoltón, Langostas, ¿no? Y la el langosta. revoltón, el saltón. Está hablando de un ejército ahí, básicamente. Es una metáfora muy interesante también, de aquello que ocurría de tanto en tanto en esos tiempos, ¿no? Entonces, con todo ese versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué terrible, ¿no? Nosotros no hemos estado en las dos grandes guerras terribles que han habido en el mundo, ni tampoco en las otras grandes guerras terribles que han sido y que han matado más que las dos primeras guerras mundiales. Ujú. La destrucción, la desolación, el panorama de desolación que hay en el ambiente es horrible, es terrible, ¿no? Es para no contarlo en realidad, ¿no? Pero ahí estaba Habacuc diciendo, yo me gozaré en el Señor. En medio de esa situación, yo me gozaré en el Señor. Parecía inhumano eso, ¿no? O sea, en medio del dolor, alegrarte. En medio del dolor, no, es que no se está alegrando por alegrarse, está confiando en el Señor por encima de todo esto que él ve en la realidad, porque él sabe que Dios al final va a restaurar a su pueblo, ¿no? Y pasaron casi 70 años, ¿no? 70 años de desolación que hubo, ¿no? Cuando volvieron, comenzaron a construir y no les fue fácil. Y algunos hasta olvidaron también de lo principal, que es el templo, ¿no? Y eso lo vamos a ver también en su momento cuando hablemos de Ageo. Pastor, una pregunta. Sí, hermano. Acá en el versículo 16 hay dos cosas que suceden. Mientras veía la visión Habacuc, él literalmente sentía eso, ¿no? Porque dice ahí, ¿no? Mientras él veía la visión, oí y se estremecieron mis entrañas, dice, ¿no? Y a la voz temblaron mis labios. Entonces, él estaba consciente de lo que estaba bien en esa visión, viendo, pastor. No es una alegoría, sino es algo que él lo estaba viviendo. Para él era algo literal para él. Es que estaba sucediendo. Él vio, nos Él vio, muestra pero ahí cómo este ejército babilónico sí, destruyó la ciudad, ¿no? exactamente. ¿No? Destruyeron los campos, los animales, todo desapareció, ¿no? O por lo menos dar idea esa, ¿no? De la desolación que comienza a manifestarse por medio de este pueblo tan cruel y tan despiadado, ¿no? Sí, porque Y él termina el versículo 16 cuando dice lo que usted nombró, cuando suba al pueblo el que invadirá con sus tropas, dice. ajá, entonces eso es lo que va a suceder, dice, ¿no? ¿No? El que va a invadir con las tropas y va a hacer y destruir, ¿no? Y lo está mirando él como Sí. real, ¿no? Como algo verdadero. Bueno, eso fue verdad, después de todo, ¿no? Y Abacú lo vivió, Abacú lo vivió.
Ahora, necesitamos entonces una opresión tal como la de los caleos, los babilonios, para recién entender que debemos nosotros afirmarnos en la fidelidad a Dios, o es que la fidelidad a Dios debe estar manifiesta en todo tiempo. Una pregunta, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la primera, pastor? Necesitamos Sí, lo que estaba diciendo es, que acontezca esto, ¿no? sí, esperamos que acontezca algo así para recién entonces asegurarnos si tenemos fe en el Señor, porque aún me acuerdo de un pastor que ya no está aquí en esta tierra, él decía, necesitamos una tribulación, necesitamos una persecución a la iglesia para afirmarnos en el Señor, para mostrar nuestra fidelidad a Dios, decía. Necesitamos eso ahora para mostrar Pastor, quién es justo o no. pastor, es como si decir, ¿no? Por gracia soy salvo, ya la gracia lo hizo todo y no tengo que esforzarme, Ya, porque la gracia no invalida el esfuerzo, porque el esfuerzo también es parte, ¿no? Porque así encontramos es. a muchos desde el antiguo hasta el nuevo, encontramos esfuérzate, 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 pero a veces podemos llegar a entender que, bueno, la gracia es grande ya, yo me cruzo de brazos porque la gracia dice, no, a veces estamos entendiendo mal, y aquí yo diría, no, por la primera pregunta que usted planteó, a veces necesitamos, pastor, aún la iglesia va a pasar por todo esto, ¿no? Claro, por eso yo soy creyente de que la tribulación, no hay que asustarnos con la tribulación, ¿no? Muchos hablan de la tribulación, la gran tribulación, por favor, la iglesia, si la pasa, que la pase, pues. Ahí mostrará su fidelidad a Dios, ¿no? Como el oro, ¿no? Claro, ahí pasará el asunto. ¿Por qué temer? ¿No? No, que el Señor nos va a proteger. No, es que somos la niña de los ojos de Dios. Un momentito, ¿qué hijo de ojos de la niña o la niña de los ojos de Dios? No, cuando la Biblia habla de la niña de los ojos, está hablando del iris, que Dios tiene el cuidado como uno cuida los ojos, ¿no? Los ojos no los toca así nomás, ¿no? Tienes que cuidarlos, ¿no? Ahí está ese. Y la niña de los ojos. ¿Quién toca a la niña de los ojos? Nadie puede tocar a la niña de los ojos porque se afectaría, ¿verdad? Estamos hablando del glóbulo ocular, ¿verdad? Pero decimos niña de los ojos cuando uno tiene algo que quiere bastante, que ama y que engríe y que adora, ¿no? Y ya, eso es idolatría, ¿no? Pastor, Y una no debemos pregunta, hacer. ya yendo a este tema, pastor, pero esto no invalida mi salvación, pastor, o no hay No, tampoco. no invalida, tampoco invalidó el hecho de que Israel era pueblo de Dios, ¿no? ¿No? Y que el justo, entonces aquí ya va, el justo por su fe vivirá. Por su fidelidad. Entonces, ese justo es salvo, ¿ya? La muestra de todo esto es que vivirá por fe. Y ahí ya hemos cambiado y también hemos desfigurado y le hemos quitado el sentido real a esa frase, ¿no? Vivir por fe. Algunos creen que vivir por fe es, ¿saben qué cosa? Es no trabajar, es no hacer nada, ¿ya? Y vivir de lo que caiga, ¿no? No esforzarse, ¿no? No esforzarse. Ujú. Entonces, vivir por fe. Ah, yo vivo por fe. Cuidado, no es vivir por fe. Confundir la Vivir, fe, pastor. vivir por fe es hacer tus cosas diariamente, tus actividades y todo, pero asegurándote de que estás en confianza y en la fidelidad de Dios y en la gracia de Dios, ¿no? Pablo mismo dijo, ¿no? Que debemos estar siempre cuidándonos de estar en la gracia, dice. Sí,
¿no? Es que un cristiano tiene que ser, vivir organizadamente, pastor, tiene que ser Oh, organizado. sí, sí, no, esto no es así a la loca, no, 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 Porque para mira, nada. pastor, Noé preparó el arca antes que lloviese Sí, y fue muy organizado. Y eso me indica que en nuestro tiempo también tenemos que vivir con una fe, pero con una fe que nos lleve a obrar, pues, mostrar, ¿no? así es, así es. Bien, hermano Jorge, qué más está para compartir? A ver, una palabra, qué cosa se ha gustado de esto. Ya se nos fue nuestra hermana Zulin. Astrid que está, ahora no lo he escuchado a Cristian, de Julio, bueno, por ahí alguno de ellos intervino, Roger, ya nos faltan unos 10 minutos, ahí por lo menos en estos 10 minutos pueden compartir algo. ¿Y qué les ha inquietado de este libro, de este profeta tan importante en el Antiguo Testamento? Y que está marcándonos porque Pablo también usa su, su enseñanza. Y también Pablo en Gálatas aparece mostrando otra vez, reforzando esta idea. Y también en Hebreos aparece la misma concepción, ¿no? A ver, Pastor, lo que yo estaba pudiendo observar acá es que, o sea, entonces, en resumen, la primera queja que Habacuc hace, o sea, en realidad, en los tiempos de Habacuc, todavía los babilonios no han invadido, ¿verdad? no, ya No han estaba ya la invadido presión. todavía. No, ya estaba la presión. Por eso Ya mismo, se habían llevado ya, pues. sí, ya habían hecho. Es que en la historia ha habido hasta dos, tres invasiones, ¿no? Y la última Mm, fue la terrible y se llevan cautivo un grupo y luego arrasan con todo, ¿no? ¿Ya? Pero Daniel ya estaba en Babilonia, pastor, como en la primera invasión, Daniel ya estaba en Babilonia. Ajá, sí, pues, Claro, de acuerdo a la fecha cronológica. claro, claro, tomando en cuenta ese aspecto de Eso, Daniel, claro. así es. Sí. Entonces, fechar ese caso, decir, no, no, los babilonios no estaban así, es que no hubo una invasión, ¿no? Hubieron varias invasiones, ¿no? Y la última fue llevar cautivo al pueblo, ¿no? Llevarse los esclavos a Babilonia, lo que no ocurrió en las anteriores. Muy bien. Pastor, y en esto, acá justo en el capítulo 2 versículo 7 dice que sobre los ayes, ¿no? Dice, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que harán temblar y serán despojados para ellos. O sea, ¿los van a desechar o a qué se refiere esa parte del versículo 7? Ya, En Habacuc 2:7, es 2:7, justo estoy leyendo esa parte ahí, sobre los ayes, que usted también comentó algo. sí, 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 yo comenté sobre los ayes, hablando acerca de, Justo en el versículo 7 del capítulo 2 es algo que me llevó. claro, está hablando de esa invasión, de cómo despojan, ¿no? Ujú. Cómo, cómo se iban a comportar ellos, ¿no? ¿No? Los Su medios. comportamiento. Sí, Claro. sí, Un destrozo. y fue Despojo, dice. terrible. Y serás despojo para ellos, dice. Ajá, Ajá. Esa palabra, despojo. ujú. Es un dos En el siete versículo 7 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, ¿no? ¿No? Sí, ¿No? Si me equivoco, ese es ahora en el 2:7 de, acá está. no se No levantarán. se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojos para ellos, ¿no? Claro, es una manera de hablar acerca de eh, cómo serás despojado, ¿no? Cómo serás violentado de una manera, ¿no? Porque cuando tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres. Está hablando
de que ese comportamiento de los babilonios, ¿no? Ujú. De cómo han ido ellos haciendo esto, ¿no? Y cuando habla de los deudores, es aquellos pues que con los que arrasaste, ¿no? ¿No? Y serás despojado también. Entonces, de esa manera está hablando también que a futuro le iba a tocar a Babilonia sufrir Ok. esa destrucción. ¿Quién hizo Claro. eso? Fueron los persas. Ahí mismo dice Persa. Los persas destruyeron después. Y de hecho, los pueblos que conquistaron los babilonios, ¿ya? Cuando los persas comienzan a ganar territorio y espacio, lo que pertenecía a los babilonios, los pueblos conquistados vieron a los persas como una esperanza y apoyaron eso, ¿ya? Sí. Y así como tú despojaste de esto, también tú serás despojada, le dice Babilonia, a Babilonia. ¿Ves? Mm. De eso se trata entonces, ¿no? Ah, Había una no. deuda por pagar. Sí. Es decir, los babilonios se quedaron endeudados por la invasión, pero ellos mismos tuvieron que pagar eso después por la invasión que Persia les hizo, ¿no? ¿No? Entonces, está hablando de ese futuro que le va a llegar a Babilonia, ¿no? Entonces, estos ayes son, todos estos pertenecen digamos, las sentencias que Dios está estableciendo a estos babilonios, a los caldeos, ¿ya? Eso es. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, sí, no lo he escuchado hoy día. Bueno, vamos terminando entonces, hermanos, ¿ya? Ah, Adi quiere descansar. Ya, por ahí así vamos. ¿Algunos están bostezando ya? No, este No libro pasó. tiene Está mucho, interesante, pastor, está interesante. está Es interesante. relevante este libro de Habacuc. Muy. Sí, Sí, ahora es uno de mis favoritos, definitivamente. Ay, Se suman los sí. libros ya se suma, favoritos. sí, no, uno. Y lo puedes aplicar para El hoy día, ¿no? capítulo no Este tiene tiempo, ¿no? y está lleno de. ¿Para qué, pastor? Disculpe. Podemos aplicarlo a este tiempo también. Claro, pastor. Tener la Sí, actitud de Habacuc, mirar la realidad, todo lo que está sucediendo y preguntarnos, Señor, ¿qué pasa? La misma respuesta vamos a tener, ¿no? ¿Es justo o Por su la fe fe, vivirá? mira, ajá. Pastor, todos estos libros, como los llaman, profetas menores, cobran relevancia para nuestra época. La palabra de Dios, por eso dice, no, cielo y la tierra pasará, pero la palabra Ah, así no va a es, pasar. claro, Pero los tiempos van continuando, pastor, y la palabra de Dios siempre cobra relevancia. ¿Y qué decir nuestro país, pastor? sí, Lo que estamos viviendo en la actualidad. Y cada país tiene su contexto, ¿no? su Su situación, sí. situación, Y en su, general también podemos mirar a nivel a nivel global y mundial, a darnos nivel cuenta global, que ¿no? Habacuc cae, exacto, en la realidad, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero mencionar de esto, ¿no? Eh, Decía usted, hermano, los profetas menores, que yo por cuestiones de la currícula estamos haciendo los profetas menores, pero los profetas menores no Nada son tiene. menores frente a los mayores, o sea, no es que más importancia tienen los mayores, no, ya hemos visto que no. Usted mencionó y metió a Daniel y metió a Ezequiel. Y Ezequiel. algunos seguramente se estaría preguntando, ¿qué hace Daniel y Ezequiel con nosotros acá en estos profetas Mm, menores? ¿Ya? Pero es que estaba hablando del contexto de la Claro, situación que vivía pastor. Israel, ¿verdad? Y que estos profetas, tanto mayores como menores, hicieron su ministerio, ¿no? En algunos momentos juntos, en otros momentos en diferente lugar, pero el tiempo, el Bien. contexto, Ajá. ¿no?
el mismo momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este mensaje también es relevante, tan importante, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Lo que tenemos que ver es que estuvieron ministrando en un tiempo y un contexto ya espacial, es decir, geográfico, y en un tiempo específico, ¿no? Es lo que podríamos llamar en el espacio, en un en tiempo y espacio, ¿no? Un tiempo y espacio, que tenían que ver con el momento que ellos entonces van a explicar la realidad y también van a dar el mensaje de Dios de acuerdo a eso, ¿no? Algunos diciendo, el Señor ha dicho, o como Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Y Dios entonces responde ahí, es justo, por su fidelidad al pacto vivirá. Y ese mensaje sigue calando hasta ahora. El justo, por su fidelidad al pacto vivirá. ¿No? Lo hemos cambiado en parte porque antes era la Torá letra, ¿no? La Torá como mandato, como estatuto, como instrucción, como la Constitución, ¿no? Ahora es encarnado, ¿no? Jesús es la Torah encarnado, ¿no? Jesús es la palabra viva, el verbo, la palabra viva. Y por lo tanto, este, nuestra fidelidad al pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo es que debemos afirmarnos y caminar, ¿no? Ese es el camino para nosotros, finalmente. Si estuviéramos en la antigüedad como judíos, seguramente teníamos que mirar a ese pacto, pues a la Torah, ¿no? Y de tanto en tanto tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Ir al Pentateuco, que es la Torah, ¿no? Ahí están los principios de base de toda la vida y que transcurren en todo. Si vas a mirar los evangelios, las epístolas, vas a darte cuenta que ahí están presentes, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Nunca termina. La Torá como palabra de Dios, ¿no? Entonces también podemos decir, justo por la fidelidad a la palabra de Dios vivirá. Pastor, una pregunta. Cuando Jesús le dice a los de su época, a los fariseos, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ahí le estaba dando a entender también, ¿no? De que él es la Torá, pues él Así es, es. ¿no? La ley, Él ¿no? era ley, claro. Y él cumplió al final, ¿no? Hasta hizo él su propio sacrificio, ¿no? Fue que exigía la ley. Cumplió con eso también, ¿no? Ujú. Y por eso que ese sacrificio es eterno ya. Ya no hay necesidad de otro sacrificio, ¿no? Muy bien, gracias hermanos. Ahora sí, vamos terminando. Creo que hemos completado esta parte. La próxima semana, Ageo. Vamos a ver el templo. Hagai. Adai. Hagai es el nombre en hebreo, ¿no? Ageo. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Y no se olviden de su lectura, ¿ya? Por favor, no olviden sus lecturas. Eh, Son 4 lecturas. Si no me mandan sus lecturas, no va a poder tener notas. Ya por lo menos hay notas de intervención, pero también necesito de los escritos, sus informes, por favor. Y gracias por la participación. Y estoy anotando eso también. La participación de ustedes es importante. Por eso no se queden en silencio. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a, a tomar, ¿no? el- en cuenta todas las acciones que competen. Gracias ahí por tu intervención también, también Javier, nuestros hermanos, nuestro hermano Julio, también Cristian, que por ahí estuvo. Los demás también queremos que lo aplique. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana, próximo martes. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches, Igualmente, hermanos. que descansen lindo y que tengan Ahí se nuevas le pasa. fuerzas para mañana. Ahí se le pasa la tarea al pastor. Ya, sí, sí, espero sus tareas. Bendición. Bendiciones.